quiero pedirle por favor a nuestro ingeniero de audio que prepare el texto. Si usted tiene su Biblia, abra Daniel capítulo 4. Por fin me toca predicar. Estoy muy emocionado y como les había prometido a principio de año, todas las veces que me tocara iba a cubrir el libro de Daniel y ahora nos toca el capítulo 4. Entonces yo quiero que usted tenga su Biblia porque vamos a considerar varios versículos, pero quiero que lo escuchemos. En lo posible que usted se concentre en el audio porque como es una historia muy interesante, encontramos por ahí un excelente recurso. De paso, le doy el anuncio. Cuando usted vaya en el carro, cuando esté en su casa cocinando, cuando esté haciendo algo manual que pueda su mente tenerla, en lugar de escuchar algo que no le edifique, ponga la palabra de Dios y escuche la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Esta es una historia maravillosa. Adelante, por favor. Vamos a escuchar lo de la nueva versión internacional. A todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia, para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Beltsasar, se presentó ante mí, y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije, Beltsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses, y que no hay para ti ningún misterio difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño, y quiero que me digas lo que significa. Mientras reposaba en mi lecho tuve esta visión. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció, se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Aún las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaban todas las criaturas. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba, derriben el árbol y córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero dejen enterrados el tronco y las raíces. Sujétenlos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Dejen que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto, que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien Él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora tú, Beltsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel, conocido también como Beltsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Beltsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió, mi señor,
Ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con sus adversarios y enemigos. El árbol que veía crecer y fortalecerse, cuya copa tocaba el cielo, y podía verse desde cualquier punto de la tierra, que tenía un hermoso follaje, y daba abundantes frutos que alimentaban a todos, a cuya sombra se refugiaban las bestias salvajes, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad. Usted se ha hecho fuerte y poderoso, su grandeza ha alcanzado el cielo, y su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol, destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tronco y las raíces. De esta manera, viviría como las bestias del campo hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará entre las bestias del campo. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que usted reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su reino le será devuelto cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. Amén. ¿Me ayuda a orar? Si quiere levantar su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, ahora declaramos un ambiente de receptividad espiritual. Por tanto, toda persona que no ha tenido un encuentro personal contigo, como fue el testimonio de Nabucodonosor, que hoy tenga un encuentro personal contigo, que hoy te conozca como el Señor de la historia, pero también el Salvador de su vida. Y ahora, Señor, a los que ya te conocemos, que venga revelación del Espíritu Santo, que venga iluminación a nuestra mente y que venga, Señor, libertad en nuestro espíritu, en nuestras emociones y en todo nuestro ser para obedecer tu palabra. Recibimos vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
existe una sólida información extrabíblica que acredita no solo la existencia del rey Nabucodonosor, o Nabucodonosor el Grande, o Nabucodonosor II, al cual se refiere este texto, sino también la fama de sus obras exuberantes, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Pero me di la tarea de investigar a ver si había algún documento extrabíblico también que mencionara este suceso. Es decir, esta experiencia que tuvo el rey Nabucodonosor, que esté registrada no solamente en la Biblia, sino en algún otro documento histórico. Y por ahí aseguran los arqueólogos que existe una oración de Nabonido, así se llama, y que hace referencia a que existió un rey en Babilonia de nombre Nabonido o Nabonido, que tuvo una experiencia de este tipo. Entonces dicen los comentaristas que es demasiada la coincidencia. Esto se encontró en las cuevas de Qumran, como ustedes saben, a mediados del siglo pasado. Así que podemos aseverar que seguramente se refiere a Nabucodonosor. Yo estaba pensando que si Nabucodonosor hubiese tenido a la mano los recursos digitales de ahora, seguro los hubiera usado. Pero como no contaba con ellos, con las redes sociales y demás, se valió de un edicto, no una gaceta de época, no unos panfletos que vayan a todo el imperio, sino un edicto real, firmado con su anillo, que obviamente debe haber salido en el diario oficial. Y no escatimó detalles. En todo el libro de Daniel, en los capítulos que tiene Daniel, un capítulo completo, que es este, lo dedica a describir su propia conversión. Los primeros lectores de este edicto hubiesen esperado, como nosotros, que a este encabezado le siguieran las historias de hazañas militares de Nabucodonosor o logros arquitectónicos faraónicos, porque uno cuando lee dice paz y prosperidad a todos, quiero que conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Y uno esperaría de ese tipo de noticias. Pero nunca nos vamos a esperar que se describa, que se detalle, que se cuente la historia de su propia humillación. Porque esta es la historia de la humillación del rey más poderoso de entonces. Humillación que le significaron 7 años de vergonzosa locura, que desde su perspectiva de conversión sería una bendita locura. Diga conmigo, bendita locura. Como yo no los escucho bien por tanto ventilador y tanta refrigeración, quiero que me ayude diciendo fuerte, bendita locura. Así se llama el mensaje y así usted se lo va a acordar. Si el rey hubiese escrito un libro de su experiencia, probablemente hubiera sido el bestseller de su época. Yo imagino que su título hubiera sido Bendita locura, la historia de mi conversión, en letras más chiquitas. Y hubiera dedicado 7 capítulos a ese libro, uno por cada año de locura. Dígale a la persona que está a su lado, bendita locura. En primer lugar, el primer capítulo se hubiera llamado Bendito sueño. ¿A cuántos Dios les ha hablado alguna vez en sueños? ¿Y en visiones? A ver, ¿cuál es la diferencia entre sueño y visión? Ahí les va. Un sueño es tener una visión estando dormido.
Una visión es tener un sueño estando despierto. Está profundo, ¿no? Es decir, usted ve algo en su espíritu, en su mente, mucho más que en sus emociones. Las emociones son afectadas por esto. Ahora vamos a ver cómo fue en el caso de Nabucodonosor. Si está despierto, es una visión, como la tuvo Pedro en ocasión de Cornelio, ¿se acuerdan? Tuvo una visión al mediodía. Si usted está dormido, es un sueño. A veces estamos tan aturdidos por nuestro éxito que Dios tiene que apelar al recurso por excelencia para hablarnos. Sueños que dan pánico y visiones que aterrorizan. ¿Cuántos de los que levantaron la mano alguna vez tuvieron un sueño que se despertaron todos como con temor, con pánico? A ver, alguna vez. Y qué alivio, ¿no? Te despertaste y estaban alguien con el cuchillo así por matarte y tú, o sea, percibiste toda la angustia de lo que eso significaba. O soñaste con algún hijo que le pasaba algo. Bueno, yo quiero decirte esto. No tomes a la ligera los sueños. No tomes a la ligera las visiones. Bendito sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño. Me encanta cómo comienza. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuvo el sueño. Y ahí empezó una parte de su historia muy interesante. En segundo lugar, el segundo capítulo se llamaría Bendito Intérprete. Les dije 7 capítulos, ¿no? El segundo se llamaría Bendito Intérprete. ¿Quién era este intérprete? Daniel. Daniel, como profeta, tiene revelación y la sabiduría de Dios. No solamente que él tiene don de ciencia para saber lo que Dios le mostraba al rey, comprobado con hechos anteriores, que de hecho lo llevaron al lugar de autoridad donde él se encontraba, sino que también tiene sabiduría para interpretar esos sueños o esos acontecimientos que se describen en esos sueños. Pero a esta altura, además de revelación y sabiduría, Daniel tiene la confianza del rey. Porque ya habían acontecido varias cosas durante el reinado. Y para los que no estuvieron en mensajes anteriores, recuerden que Daniel permaneció 66 años por lo menos, es decir, 11 sexenios, permaneció en el poder, al lado de 4 reyes, atravesando 2 imperios. Daniel no desaprovecha esa oportunidad y con mucho tacto interpreta. Fíjese, versículo 8 y 9, finalmente Daniel se presentó ante mí, cuenta el rey Nabucodonosor, y le conté el sueño. Y le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos que vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas, dime ahora el significado de mi sueño. Y en el versículo 19, dice, al oír el relato, Daniel se quedó agobiado por un rato. Después que, mientras estaba escuchando el relato, él ya estaba viendo en su espíritu lo que Dios le mostraba, y evidentemente el protagonista del sueño era Nabucodonosor. Así que él estaba pensando, ¿cómo le voy a decir que él se refiere a él? La primera parte estaba maravillosa.
pero la segunda estaba fuerte. Entonces ahora el que le agarra el miedo es a Daniel. ¿Cuántos de los que somos creyentes consagrados al Señor hemos tenido miedo en alguna situación como esta? Los demás están mintiendo. El miedo es algo maravilloso porque el miedo te lleva a experimentar más fe. No te queda otra más que poner tu fe en Dios. Y entonces el miedo se va, porque lo contrario a la fe es el miedo se va. Todos pasamos por situaciones de ese tipo. Pero otra vez, Daniel ya para esta altura tiene más confianza que antes, le dice a quién se refería el sueño, pero como dice el dicho, no quita lo cortés. ¿Cómo dice? Diga conmigo, lo valiente no quita lo cortés. Ahí lo vemos. Versículo 19, última parte. Permítanme, mientras usted lee el texto, yo voy a sacar algo de mi cuerpo que no me favorece. Fíjese qué interesante. Belsasar respondió, es decir, Daniel: mi señor, ni siquiera que los sucesos, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurriera a sus enemigos y no a usted. Le está diciendo, lo que le voy a decir ni a su peor enemigo se lo deseo. Discúlpeme usted, dispénseme, rey. Diga conmigo, lo valiente no quita lo cortés. ¿Sabe por qué? Porque tener un sueño premonitorio de esa naturaleza, dije al revés, lo cortés no quita lo valiente. Corrijo, review en las cámaras, lo cortés no quita lo valiente, pero también está bien al revés. Que uno sea valiente, envalentonado, no quita que uno sea cortés, que sea bien educado, ¿sí o no? Ahora, fíjese, ahora me hicieron salir de donde estaba, espérenme. Bueno, ya me va a venir. Él aprovecha esta situación y le dice al rey, pero se lo dice con tacto. ¿Por qué? Ahí ya me vino. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque una premonición, o sea, una profecía de ese tipo, ¿sabe lo que ameritaba? Cuello. Si usted tenía un mal presagio para el rey, más vale no profetice nada. Calladito te ve más bonito. Pero el rey le estaba exigiendo. Pero para entonces ya tenía un tiempo de estar profetizando y de estar trabajando. De hecho, era el principal de los adivinos, así se llamaba. Recuerde que en la oficina de Daniel decía máster adivino, principal adivino, era él. Iglesia, yo te pregunto, la gente, tus compañeros de trabajo, las personas que están en autoridad, ¿tienen la confianza para venir y contarte sus sueños, sus visiones, porque saben que tú les vas a hablar de parte de Dios? Si no lo has experimentado, lo vas a experimentar, porque eso es lo que produce la iglesia en la tierra. Nosotros representamos el lugar más cerca que tiene la gente que no conoce a Dios. Y en angustia, en temor, en pánico, como le pasó al rey, van a venir contigo.
Por eso necesitas estar listo. Necesitas estar conectado con el cielo para dar esa palabra que la persona está necesitando. Tercero, bendito propósito. A mí me llama la atención de que en el texto hay por lo menos 4 referencias al hecho de que a Dios le interesa sobremanera de que los seres humanos, en este caso el rey Nabucodonosor, como les dije, el emperador, el estadista, el rey más poderoso de su tiempo, tengan claro que por más poder que tenga en la tierra, hay alguien por encima de esa persona. Porque dice la Escritura que no hay autoridad sino que venga de parte de Dios. Dios es el que delega esa autoridad. Delega la autoridad en la institución y obviamente la persona que ocupa la institución ejerce el gobierno, que esa jurisdicción de autoridad está dando el derecho a hacer. En este caso, en ese lugar estaba Nabucodonosor. Fíjese versículo 3. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. El comienzo del testimonio de Nabucodonosor. Verso 17. Pues esto es lo que decretan los mensajeros, los que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo. Versículo 31c. Vivirá de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos de este mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Dios del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Dios tiene sumo interés en que se le reconozca como el rey y el soberano. Y alguien diría, ¿por qué? ¿Acaso tiene Dios problemas de autoestima? No. Nosotros tenemos problemas de gobierno. Dios no tiene problemas de autoestima. Nosotros tenemos problemas de ser gobernados. Desde el principio, desde el Edén, el hombre rechazó el gobierno de Dios sobre su vida, que lo único que estaba supeditado era simbólicamente a no comer de una fruta. Lo único que Dios le prohibió que hiciera, ¿qué hizo? Y desde entonces estamos en permanente situación de rebeldía. Los niños desde los 2 años se rebelan contra los padres. Primera adolescencia. Cuando son adolescentes esto se hace más fuerte. Y qué bueno que así sea porque es parte del crecimiento. Una vez vino un papá, me dijo, pastor, le dije, ¿qué pasó que sus niños no vinieron? No, lo que pasa es que se portan mal en el culto y entonces nos da vergüenza. Qué bueno que les da vergüenza, buena vergüenza les debería dar, porque los chicos no molestan. Lo que causa escozor es que usted como padre no le haya podido hacer entender a ese niño que el que manda es usted, no él. Y su niño está en graves problemas a menos que lo corrija lo más pronto posible. Porque luego llega a la escuela y no respeta autoridad. Luego llega a la prepa y no respeta autoridad. Y luego en la vida real no respeta autoridad al de la vialidad, al empleado con lo que representa municipal, del Estado, lo que fuera. En cuarto lugar, bendita prórroga. Estamos en el 4º capítulo. Bendita prórroga. ¿A cuánto les gustan las prórrogas? ¿Usted piensa que llegó el último día del SAT y le viene y le dice,
tiempo de gracia, un mes más. ¿Qué cree? Las estadísticas dicen que al mes usted va a estar igual o peor que antes. No va a tener listos los papeles. Y digo, yo sé que a ustedes no les pasa, pero lo menciono por si. Prórroga para dar el examen. ¡Qué bueno! No había estudiado. Se lo dice un maestro por más de 30 años. Llega el día del examen y el pibe está peor que hace un mes. O el estudiante o el universitario. ¿Sí o no? Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Y le pasó a Acab. ¿Se acuerdan que lo estudiamos semanas antes? Después que le da toda esta profecía, en el versículo 27, dice: Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. O sea, nadie le preguntó a Daniel que le dé un consejo. Nomás tenía que interpretar el sueño. Pero como Daniel a esta altura ya tenía una relación con el estadista, se atreve y le da un consejo, un buen consejo. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Por eso es temido, dice Oseas. Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es temido porque es un Dios perdonador, misericordioso. Cosa que no son los dioses falsos. Ellos son crueles, ellos son vengativos. ¿Qué creen? Hizo caso Nabucodonosor. Se puso ayuno, cilicio, se arrepintió, comenzó a quitar la carga opresiva de sus trabajadores. No. Versículo 29. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia, y ahí viene lo que provoca la humillación. ¿Cuánto pasó desde que le dio la advertencia a Daniel hasta que ocurrió eso? 1 año. Yo le pregunto, ¿cuántas prórrogas necesitamos escuchar de Dios que nos viene diciendo sobre determinados puntos? ¿Necesitas realmente adoptar una vida como un animal, arrastrándote sobre el suelo, avergonzando el nombre de Dios? Cuando Dios viene dándote prórroga tras prórroga y nosotros desestimando. Dios en su paciencia se da la tarea de darnos un ultimátum, mismo que casi siempre desestimamos. Él lo hace por amor. ¿Pero qué creen? Somos tercos, somos duros de cerviz, somos cabeza dura. Dígale a la persona que está al lado: Dios es más grande que mi cabeza dura. Dígaselo con un término más académico: que mi sutil terquedad. Suena más bonito, ¿no? ¿De qué padezco? Sutil terquedad. Quinto capítulo que escribió, estaba en su 5.º año de humillación, y ahí escribió un capítulo. ¿Sabe cómo se llama ese capítulo? Bendita humillación. Después de 1 año, versículo 30, mientras contemplaba la ciudad, cuidado cuando usted y yo contemplamos lo que hemos logrado sin la actitud correcta delante de Dios. Eso puede ser algún logro económico, puede ser un matrimonio bendecido, puede ser tus hijos, lo que fuere. Cuidado,
Porque ese es el momento propicio para que Satanás te tiente. ¿Y sabes cómo nos tienta en ese momento Satanás? A decir lo que pensamos. Usted no puede controlar sus pensamientos, pero sí puede controlar lo que usted va a decir. Entonces en ese momento vio, imagínense los jardines colgantes, las obras faraónicas o babilónicas de Nabucodonosor. Y pensó, ¡wow! ¡Wow! Hasta ahí todo va bien. ¿Sabe cuándo la regamos? Cuando hablamos. Porque el pez muere por la boca. Mientras fíjese, dice, mientras contemplaba la ciudad, dijo, evidentemente estaba con un séquito de colaboradores, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder. Edifiqué, ¿quién? Yo. Con mi gran poder, ¿quién? Yo, mí. Para que fuese mi residencia real, yo, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Cuántas referencias hizo a él mismo en un solo versículo registrado? 4. Yo me lo imagino ahí con la selfie y subiendo al Instagram, ¿no? Nabucodonosor, hashtag jardines colgantes. Nabucodonosor, hashtag palacio real. Y así se iba sacando y subía, y subía, y subía. Dice la Escritura, a la caída le precede la soberbia. Siempre la soberbia va a ser acompañada de dichos. No es pecado pensar mal, porque usted puede llevar los pensamientos cautivos a Cristo. El problema es cuando usted los verbaliza, porque entonces ahí le da oportunidad al diablo para que capitalice esa debilidad. Pensamiento malo, debilidad. Verbalización, eso ya significa pecado. Usted lo puso en el aire, el diablo dice, acá lo agarro, y luego viene, a eso le sigue la caída. Como el caso de Herodes, ¿se acuerdan? Herodes también se ufanó de ser un gran estadista, y en ese mismo momento, en un discurso público, ¿qué le sucedió? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le sucedió? A ver, mi exégeta acá, a ver. Vení, así salís en la pantalla. Cuando da esa declaración, él muere comido en gusanos, o sea, muere y la descomposición se hace en ese mismo momento. Gracias. Gracias, Fidel. Comido por gusanos. Mientras estaba en el discurso. Usted sabe que hay estadistas de este siglo que han maldecido a Israel, por ejemplo, e inmediatamente han muerto de cáncer en poco tiempo. Cuidado con lo que decimos. Sexto, bendita conversión. Ahora, a ver, antes de mencionarles ¿se dio cuenta de algo? ¿Sabe cuántos versículos? Esta es otra enseñanza que vemos ahí. ¿Sabe cuántos versículos dedica Nabucodonosor en su edicto para describir cómo él tuvo esa experiencia de humillación, que se arrastraba como animal? Un versículo 23, en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana
comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como plumas de las águilas y como uñas, y las uñas como las garras de un ave. ¿Cuántos versículos dedica Nabucodonosor en su edicto para describir su condición de humillación? 1 de 37. Cuando yo era chiquito, en los cultos la mitad del testimonio de la persona que pasaba era cuánta gente había violado, matado. Cuanto más tremendo era el testimonio, parecía que más gloria para Dios. Eso es gloria para el diablo. Si usted tiene algo vergonzoso en su vida, lo tiene que contar en un versículo nada más. Dice, yo era este y ahora soy este en Cristo. Y 36 versículos lo dedica a darle la gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Nada de andar dándole gloria al diablo y que yo hacía esto y que yo hacía aquello y que yo hacía de esto de más allá. Lo que hacía es vergüenza y eso nos queda en el pasado, porque Dios echó nuestros pecados al fondo del mar. Ahora sí, bendita conversión, versículo 35. Desde el 34, cuando se cumplió el tiempo, o sea, los 7 años, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón. Número 1, recuperé la razón. No hay conversión sin ejercicio del raciocinio. No somos robots, no somos una emoción andando. Tiene que haber razonamiento, tiene que haber raciocinio, tiene que haber el entendimiento. Y el versículo 35 dice de dónde viene. Dice, el 34, levanté los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del Señor. Los animales caminan mirando el suelo. Los seres humanos estamos diseñados para mirar el cielo. Cuando levanté la vista, lo primero que recobré, ¿qué fue? La razón. Y entonces me di cuenta, entré en juicio, me di cuenta de que la humillación fue una consecuencia de haberle yo dado la espalda a Dios y haberme creído el mejor, la última Coca-Cola de Palestina, de Babilonia, ¿no? Luego que miró al cielo vino la cordura. Primero miró al cielo, vino la cordura. Y con racionalidad reconoce lo que Dios es capaz de hacer. Eso es alabanza. Alabar es reconocer lo que Dios hace. Alabar es elogiar. Alabar es decir, gloria a Dios por esto. Es ponerle contenido, los hechos maravillosos de Dios. Después de la alabanza viene la adoración. Adorar es reconocer a Dios por quién es, no por lo que hace. Es otro nivel. Aunque Dios me mate, no lo voy a negar, dijo Job. Ahí estaba adorando. Ese es un adorador. Pero antes de la adoración viene la alabanza. Por eso lo explica muy bien. Dice, recuperé la razón. Y ahora sí que en su sano juicio alabé al Señor, reconocí las cosas que Él había hecho y adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Ahí podemos dar honra al que la merece. Por último, versículo 37. Usted busca el versículo 37 mientras yo me saco del cuerpo todo lo que no me... Si quieren ayudarme los músicos pasando, por favor, porque ya estamos en el último capítulo del libro. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Dios del cielo. Todos sus actos son
justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. El epílogo del libro de Nabucodonosor resume la experiencia con una sentencia contundente. Dios es justo y es soberano. Lo que Él hace está siempre bien, es verdadero, es justo, no es de cuestionarse. Segundo, Él puede hacer lo que Él quiera, eso significa que es soberano. Pero como Él es un Dios de amor, siempre, no solamente que son cosas justas, sino que son cosas movidas también por su amor, y es el ejercicio de su soberanía. Sus juicios siempre son verdaderos y es capaz de humillar al soberbio por amor, si se requiere. Ahora, quiero que me preste mucha atención a la conclusión de mi mensaje, porque esta es la clave para que usted pueda conectar Nabucodonosor, Leonardo, 600 años antes de Cristo, año 2024. José, María, Pedro, quizá padre de familia, un empleado de gobierno, un trabajador de la salud, una persona que se dedica a la educación. Quizá tú digas, ¿qué punto de conexión tengo? La mayoría de nosotros no tenemos ni el poder ni la fama de Nabucodonosor, por no decir todos. Pero puede que tengamos el mismo grado de orgullo, porque aprendí algo a lo largo de los años. Como dice Salomón, después de observar mucho tiempo la vida de las personas, me di cuenta que para ser codicioso no se necesita dinero y para ser orgulloso no se necesita poder. Conozco gente más orgullosa que no tiene ni un centímetro de poder, pero es tan grande su orgullo que usted ni siquiera le puede hablar con amor y decir una corrección pequeñita que le va a ayudar en su vida. No lo recibe. No tiene ni así de poder, menos fama. O sea, poder me refiero a que diga que se haga algo y se hace. Y conozco gente que no tiene un peso en la billetera y está llena de avaricia y de codicia. Por eso la gente que juega, o sea, que apuesta, generalmente es más pobre que rica. Porque el que es rico sabe que la apuesta tiene tiene un alto grado de riesgo. No va a apostar lo que obtuvo con la astucia de sus negocios, astucia en el buen sentido. Porque hay gente que tiene el don de hacer riqueza y gloria a Dios por eso. Ojalá que haya más gente que la use sabiamente. La clave está en tu corazón y Dios conoce aún las intenciones de tu corazón. La sociedad contemporánea, gobernada por el príncipe de las tinieblas, se ha encargado de que nos comportemos como bestias. Y como tales vivimos mirando hacia abajo, envueltos en comportamientos que distan mucho de la imagen y semejanza de Dios. Y si no, vea las noticias. Y si no, escuche algunas historias. Ni los animales hacen lo que nosotros hacemos. Los seres humanos fuimos creados para mirar al cielo. De ahí vendrá nuestro socorro. De ahí vendrá nuestra cordura. No esperemos escribir el libro que ya se escribió, el de Nabucodonosor. Aprovechemos la bendita locura de este rey para experimentar la bendita cordura que el Espíritu Santo quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén a eso?